también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravilloso pasaje. Gloria a Dios. En este pasaje vemos una obediencia absoluta. El tema que el Señor nos quiere dar en esta mañana se llama la obediencia y la rebelión. La obediencia y la rebelión. El que fue rebelde y ahora está en la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo. El que fue obediente y el que fue rebelde y ahora está en la perfecta obediencia del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de obediencia y hablamos de rebelión, siempre sobresale algo muy importante, y es que es la pregunta: ¿a quién se debe de obedecer? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Cierto? ¿Y a quién y por qué? Y son dos preguntas que están en nuestra alma y que nosotros tenemos que aprovecharlas para conocer el amor y conocer lo que está pasando y quién es el dueño del mundo. En el libro de Salmos, capítulo 135, vamos a leerlo. Salmo, capítulo 135, versículos 5 y 6. Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice así el Señor en su palabra: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta quién es grande, quién es el mayor y quién es el que manda, ¿verdad? ¿Y quién es? Es Jehová, el creador de todas las cosas. La obediencia y el gobierno que hay en el universo, todo le pertenece a Dios. Y hubo un hombre al cual dice la palabra que Dios le entregó todo dominio. Todo dominio. Ese hombre se llamaba Nabucodonosor. Dice la palabra que Dios le entregó aún el dominio sobre las bestias, sobre su pueblo amado le entregó dominio, sobre todas las cosas, ya que Dios es el dueño de todo y el gran soberano. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Y ahí vemos quién es el que manda y por qué es tan grande, tan poderoso. Daniel, capítulo 4. Vamos a buscar el versículo 34. Versículo 34. Dice así, dice el Señor. ¿Cómo escribió Dios esta palabra? Mas al fin del tiempo escribió Nabucodonosor: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es como sempiterno. Y su reino, ¿por cuántos años dice ahí? Por todas las edades. Todos los habitantes son considerados como ¿qué? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué
Y el Señor le dio la interpretación a través del profeta Daniel. Pero él se le olvidó. Y un día, él estaba paseándose por su gran ciudad Babilonia. Y vino y dijo: oh, qué ciudad tan bonita he construido yo. Dice la palabra que se convirtió en una bestia. Una bestia que le crecieron como plumas. Y dice también la palabra que se volvió loco y comía hierba. Y sus uñas crecieron como las garras de un águila. Y él da este testimonio. ¿Por qué? Cuando ya él levanta los ojos al cielo y dice: aquí hay uno más grande que yo, que hizo mayores cosas, y se llama Dios. Entonces, amados hermanos, ¿por qué razón nosotros tenemos que obedecer a Dios? Porque Él es el dueño de todo, porque Él es el creador, porque Él es el soberano, porque Él tiene la capacidad de construir y también tiene la capacidad de destruir, porque Él tiene la capacidad de endurecer como endureció a un hombre que se llamaba Faraón. Hasta lo último lo endureció tanto, pero también le abrió el corazón a una muchachita que tenía un comercio que se llamaba Lidia, cuando el apóstol Pablo fue a predicar a esa ciudad. La rebelión en este mundo es contra Dios. Es contra Él. Él gobierna. Así como Nabucodonosor se encontró con la gobernanza de Dios, así nosotros nos encontramos con su gobierno y con su autoridad. La autoridad divina y el pecado. Este es otro punto. La autoridad divina y el pecado. La rebelión es una infracción al gobierno de Dios. Y comenzó con Adán y Eva. Desobedecieron el gobierno de Dios. Cuando nosotros, ¿saben cómo comienza el pecado en nuestras vidas? Cuando nosotros no obedecemos. Ahí empieza el pecado. ¿Cuándo comenzó el pecado en el mundo? Cuando Adán y Eva dijeron que ellos iban a comer del árbol que el Señor había dicho que no comieran. Y no era la fruta, era el acto de obedecer, de desobedecer a Dios y obedecer a un mal que se llamaba la serpiente. Cada mandamiento en la palabra revela el gobierno de Dios. Cada mandamiento. ¿Cuántos mandamientos hay escritos en la ley? Son 10, ¿verdad? Son 10 mandamientos. Cada mandamiento revela hasta dónde llega el gobierno de Dios. El primer mandamiento se llama ¿cómo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y ahí mismo dice: no te harás imágenes ni nada de esto, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué está revelando el Señor ahí? Su gobierno sobre nuestra adoración, su gobierno sobre nuestro amor. Y después hay otro mandamiento que dice: no matarás. ¿Qué quiere decir esa parte? Que Él gobierna, ¿qué? La vida. Cuando dice no robarás, ¿qué quiere decir? Que Él gobierna sobre las posesiones y el dinero. Cuando Él dice no adulterarás, ¿qué dice? Que Él gobierna sobre toda nuestra sexualidad en el matrimonio. Cuando dice no codiciarás, también nos está diciendo que Él gobierna sobre lo que deseamos y soñamos tener. Entonces, la autoridad divina y el pecado tiene que ver con dos cosas: ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? Tiene que ver con eso. O lo obedezco, lo reconozco como el Señor de mi vida en todas las áreas de mi vida, o no lo reconozco, y ahí cuando yo peco. Esa es la razón de mi pecado. La razón de por qué peco es porque no quise en estos momentos obedecer al Señor. Se manifestó un camino, porque nos vemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Ay, que no quiero obedecer, no puedo obedecer, y es verdad, nos hemos enfrentado a eso, que no podemos obedecer. Lo vemos en nosotros, lo vemos en nuestros hijos y lo vemos en los demás. Pero hermano, hay un versículo
de saber qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Hebreos 2:16. La última parte. 2:16. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Porque los ángeles también desobedecieron, ¿cierto? La Escritura dice en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías que Satanás desobedeció y fue lanzado de allá arriba. También desobedeció. Pero el Señor se apiadó de la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes somos descendientes de Abraham? Los que creen por la fe, los que obedecen por la fe. Usted está aquí en esta mañana, usted es un descendiente de Abraham porque usted ha decidido hoy buscar a Cristo. Usted ha decidido hoy venir aquí por la fe, a presentarse, a cantar con su hermano que está al lado, a sentarse aquí a buscar su rostro a través de la lectura de la palabra y de la oración. Usted es un descendiente de Abraham. ¿Y cómo se llama el socorro de los descendientes de Abraham? ¿Quién cree ustedes cómo se llama? Tiene nombre. ¿Cómo se llama el socorro de los descendientes de Abraham? ¿Cómo? Jesucristo. Y eso es maravilloso saber que Él es nuestro socorro. Por eso, por la fe, nosotros creemos así como Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y obedeció a Abraham. No nos dijo el Señor, vete del mundo. Y con nosotros mirando a lo eterno, pensando hasta que vamos a ver el cielo. Y anhelando cada día ser obedientes y buscar su rostro. Amados hermanos, el socorro de los descendientes de Abraham se llama Cristo. Por eso cada día tenemos que considerarlo a Él. Considerar a Cristo. ¿Por qué? Porque la rebelión es una enfermedad padecida por todos nosotros. Por todos. Desde nuestros hijos, desde bebecitos que los vemos que los vamos a tocar y ellos dicen que no se van a dormir. O no quieren, venga para acá, cogen él para otro lado. Es una enfermedad padecida por todos. Heredada de nuestros padres. Y nosotros se la heredamos a nuestros hijos. Pero hay una medicina de dosis infinita que se consigue en la cruz de Cristo. El socorro de los descendientes de Abraham. Nuestro socorro. La obediencia, la palabra obediencia significa sumisión, significa respeto, significa docilidad, significa rendirse a un superior. Por eso les empecé esta enseñanza con el hecho de que el dueño y el grande y el que hay que obedecerlo se llama Dios, al cual nos revelamos cuando estábamos en el jardín del Edén, y que aún cuando reveló su perfecta voluntad en la palabra de los 10 mandamientos se siguió desobedeciendo, pero Él envió un socorro que es el Hijo de Dios, Jesucristo. La obediencia va más allá de cumplir órdenes y es una aceptación gozosa de la voluntad de Dios y de la autoridad, que por derecho legítimo le pertenece, que por derecho legítimo tiene Dios. Dios tiene el gobierno de todo. Dios gobierna la materia más pequeñita que hay en el universo, la gobierna Él. Dios gobierna a la ballena. Dios gobierna a los planetas. Le dijo a la tierra, tienes que hacer así y así es. Le dijo al sol, este tamaño vas a hacer, y ahí se ha quedado y ahí está. Le dijo a la luna, le dijo a los peces, le dijo a los árboles, le dijo a la tierra, todo se ha quedado ahí. Amados hermanos, cuando nosotros vamos a obedecer a Él, no hay por cosa, y creo que todos lo hemos experimentado, que alguien nos obedezca de mala gana, ¿verdad? Pues toca. Bueno, sí, pues. Eso es duro. Pero cuando nosotros tenemos una sumisión gozosa,
nos levantamos contra una hostilidad grande, contra el poder de Dios. Y hacemos una revuelta en nuestra alma contra lo que Dios quiere que haga. Ustedes han oído acerca de las rebeliones, ¿verdad? Hubo una revuelta en tal parte, se dieron paros, la policía golpeó a tanto, se llevaron presos a esto. Dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma, también ocurren esas cosas. Nuestros deseos se levantan un día y dicen, oh, no puede ser lo que dice en los mandamientos, donde dice, no robarás, me lo voy a comer. Y comienza el cuerpo a revelarse en nuestro espíritu y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, y nuestra alma, y nuestros deseos, y nuestra carne, hasta que se llama el progreso de una rebelión. Amados hermanos, tenemos un socorro y se llama Cristo. ¿Cómo hizo ese socorro para vencer y obedecer en este mismo cuerpecito? ¿Cómo hizo ese socorro? Se vino para acá, para la tierra, que es lo que acabamos de leer en Filipenses, ¿verdad? Dice el Señor, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros tenemos que considerar a Cristo y ver cómo fue que Él vivió para nosotros vivir. Y ahí es donde está el punto de quiebre, de que ya no soy yo, sino cómo hizo Cristo. Ustedes no se ponen a pensar en eso. Si Cristo era un hombre soltero, la iglesia no se casó. Cristo era un hombre que tenía poder, Él podía hacerse rey, porque la gente lo seguía, pero eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz. Pero ¿cómo hizo Él? Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 5, cómo fue que Él hizo. Y nos deja este testimonio para que nosotros también hagamos como Él hizo. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo hago yo para obedecer? ¿Cómo hago yo para ser un seguidor fiel, obediente de Cristo? Si es que este cuerpo, si es que nuestras circunstancias, si es que la forma en que estamos viviendo, todo me lleva a que yo peque. Todo me lleva a que yo sea una persona pecadora. ¿Cómo hago para ser obediente? Aquí están las Escrituras, donde el Señor dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. La palabra dice que nosotros tenemos que hacer lo que Cristo dice. Y aquí, en medio de nuestra dificultad, en medio de que casi ya estamos que caemos, roguemos, supliquemos, lloremos y clamemos por ser obedientes, así como Él fue. Así como Él fue. Así como Cristo lo hizo. ¿Cómo hizo Él? Vamos a leerlos todos juntos el versículo 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo su temor reverente, Él lloró, Él clamó y dijo: Padre, no se haga de nosotros, del hecho de que ya no somos del mundo, sino que obedecemos, pero que hay un mundo y una carne que nos trae para que seamos rebeldes. Lloremos, hermanos. Cuando nosotros nos veamos que ya estamos que caemos, lloremos, clamemos, supliquemos para no volvernos rebeldes, porque ya nosotros no somos rebeldes, somos nuevas personas en Cristo
estuviéramos en otro lado, pero Cristo venció. Porque ahí en medio de nuestros aprietos que tuvimos la semana pasada, ahí estábamos con ese deseo de, yo quiero hacer lo que tú digas, Señor. Yo te suplico que no me dejes decirle eso, Padre. Yo te ruego que no me dejes coger para esa parte. Yo te ruego que no me dejes mirarlo otra vez. Yo te pido que no me dejes llamarlo otra vez, Señor. Yo quiero obedecer lo que tú dices. Así hay que hacer. Así. ¿Y usted cree que cómo está haciendo usted? Como Cristo. ¿Y usted le gusta la última parte del versículo? A mí sí me gusta. ¿Qué me dice la última parte? Los últimos, después de la coma, después de la muerte, ¿qué dice? Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién lo oyó? Dios. Bueno, en toda nuestra manera de ser, vamos a enfrentar la rebelión. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, donde vamos a enfrentar la rebelión, pero ahí donde se enfrenta la rebelión, vamos a sembrar el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Estamos meditando sobre la obediencia y qué más, y la rebelión. Daniel capítulo 9, versículo 4. Lo vamos a leer entre todos para compartir esta palabra, porque aquí hay un paisaje del cual el Señor nos va a mostrar en esta mañana. Dice así: 9:4, capítulo 9, versículo 4. Dice, usted va a leer el 5 y después yo leo el 6. Y así vamos a leerlo hasta el 7. Y oré a Jehová, mi Dios, hice confesión diciendo, ahora, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos la vez nueva. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ahí está un panorama, un paisaje acerca de cómo es el progreso de la rebelión en la vida de alguien que el Señor se ha revelado a su vida. O sea, en la vida y también en la vida de toda la humanidad. La rebelión comienza el versículo 5, ¿verdad? ¿Con qué palabras comienza el versículo 5? Hemos pecado. Y en ese punto de hemos pecado, ¿se acuerdan que les dije ahora rato que nosotros pecamos porque no obedecemos a quién? A Dios, ¿verdad? La desobediencia es lo que nos impulsa a nosotros a pecar. Es como si usted le quita el seguro a la compuerta más grande que haya en el mundo y usted le quita el seguro, digamos, hay una compuerta
puertas en China que creo que se llaman, son las 3 gargantas, algo así. Usted le quita ese segurito que tiene ahí y lo que va a salir es agua, ¿cierto? Yo creo que son 3 ríos que hay ahí. ¿Cómo? La hidroeléctrica muy grande del mundo. Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida que se llama obediencia, nosotros estamos seguros. Quitamos la obediencia y se viene todo esto. ¿Qué hubo ahí? Hay como 9 hemos, ¿verdad? Dice, hemos pecado. Y después del pecado viene la iniquidad. Y después viene la impiedad. Y después viene la rebeldía. Y después viene no creerle a nadie, ni a los profetas, ni a los reyes, ni a los príncipes, no le creía ahí. Y el Señor vino y los echó lejísimo, tan lejos que le quitó hasta eso se lo dijo al pueblo de Israel a causa de la desobediencia. Amados hermanos, la rebelión abarca todo el eje de un ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y yo le ruego verdaderamente en el nombre del Señor Jesús que usted hoy se vaya de aquí de este lugar entendiendo que lo único que a nosotros nos va a salvar es que nosotros obedezcamos al Señor a través de su Hijo Jesucristo. Que hagamos lo que Él hizo, y es obedecerle completamente, enteramente, sumisamente, así como Él lo hizo aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Porque el Señor Jesús tuvo una misma igualdad, una gran igualdad. Hay una gran igualdad. Nosotros tenemos una gran igualdad con Cristo. ¿Cómo así, hermana? Pues sí, hermano. Usted y yo tenemos una gran igualdad con Cristo. ¿Cuál es esa gran igualdad? Oiga, Cristo no nació. Se formó en el vientre de una mujer. O sea que somos iguales, tenemos la misma carne. ¿Cristo para dónde se vino Cristo? ¿No fue para este planeta? También tenemos esa gran igualdad. Cristo tenía las mismas manos que usted y yo tenemos, los mismos órganos, todo. Pero Él pagó el precio por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer como Él hizo: entregarnos a Él, levantar nuestra mirada a Él. Y este es un punto coyuntural tremendamente fuerte, en que nosotros entendamos que tenemos que entregarle toda nuestra vida a Cristo, porque Él fue el único capaz de abrir, Él es el único capaz de llegar al cielo, Él fue el único capaz de vencer el pecado que nos quiere matar, Él fue el único capaz de hacer lo imposible. ¿Cuál era lo imposible? Resucitar de los muertos y estar sentado a la diestra del Padre. Por eso es que nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo y no vivir para nosotros. No es una cosa que es que yo si voy o no voy. No, es que nuestra vida toda le tiene que pertenecer a Cristo para que podamos vencer. Cristo es la razón de nuestra esperanza, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Por eso Él mismo lo dijo, ¿verdad? En el libro de Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, porque quedamos como espantados cuando nos habla de la rebelión y de la obediencia, que tiene que ser una obediencia perfecta. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice el Señor Jesús: ¿creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y la parte de dice: y si me